Bueno, entonces continuando con el estudio de las ecuaciones diferenciales, para este video vamos a trabajar algunos ejercicios de lo que se conocen como ecuaciones diferenciales exactas. En este caso son ecuaciones diferenciales que tienen esta forma, donde son un poquito distintas a las que hemos trabajado porque hay dos funciones, tanto de x como de y, que están multiplicando los diferenciales. Bueno, esto es cuando ustedes arman la ecuación diferencial, le queda algo de esta forma. O sea, no son funciones que únicamente están con x aquí, sino que también dependen de la variable y lo mismo para este lado de acá. Entonces son funciones multivariadas estas dos. Entonces, una ecuación diferencial exacta tiene solución si se cumple esta condición. Esto se conoce como las derivadas parciales de la función m y n, bien sea con respecto de la variable y o con respecto a la variable x. Cuando hacemos esta derivación con respecto a la variable y, veamos que la función m depende de dos variables, tanto la x como la y. Si nosotros vamos a derivar con respecto de y, eso quiere decir que en la expresión que tenga m, todo lo que tenga que ver con x se trabaja como si fuera una constante. De forma análoga acá, si vamos a derivar n con respecto de x y n es de dos variables en este caso, entonces todo lo que tenga que ver con y se trabaja como si fuera una constante. Cuando nosotros jugamos con esas ecuaciones y logramos mostrar esta igualdad, o sea, para las funciones m, la derivada con respecto de y es lo mismo que la derivada de la función n con respecto de x, cuando ellas son iguales, entonces se dice que la ecuación diferencial es exacta y tiene una solución de esta forma. Como vemos, es una solución un tantico larguita, pero al igual que la de factor integrante, de la técnica de factor integrante, lo que debemos hacer es ir construyendo la solución. En este caso, por ejemplo, vemos aquí que aparecen dos términos que son iguales, que es la integral de m con respecto de x y la integral de m con respecto de x aquí. Lo que debemos hacer en esta parte es tomar el valor de la función m y integrar ella solamente con respecto a la variable x. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable y se maneja como si fuera una constante. Eso nos va a dar esta parte de la solución. Cuando ya tenemos esta parte de la solución, lo que debemos hacer es construir la otra partecita. Entonces, para esta ecuación, lo que hacemos es derivar con respecto de y. O sea, la solución que hemos encontrado al integrar esto con respecto de x, lo derivamos con respecto de y. Eso nos va a dar una expresión que se le debe restar a la función n. Y al resultado de esa resta se lo integra con respecto de y. Y esa sería nuestra solución. Esas dos cositas nos da la solución. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales exactas. Primero hay que verificar obviamente la condición de que la ecuación diferencial sea exacta y luego pues entonces vamos a intentar construir nuestra solución. Bueno, en el ejemplo que vamos a considerar pues tenemos esta ecuación diferencial que está aquí. Es el ejercicio número 32 de la serie de ejercicios 1-6 del libro de Penny. Entonces, en este caso, como vemos, la ecuación diferencial está representada de esta manera. Entonces aquí vamos a, este término de aquí sería, pues obviamente la función m y este de acá sería la función n. Como vemos, entonces tanto la función m como la función n dependen tanto de x como de y. ¿Listo? Esta sería n y esta sería n acá. Entonces lo que debemos hacer es evaluar la condición de exactitud, de la condición de igualdad de las derivadas. Entonces en este caso debemos derivar m con respecto de quién, con respecto de y. Recordemos que m acompaña el diferencial en x, entonces se deriva con respecto de y. Como ya les había mencionado, entonces la derivada con respecto de y quiere decir que todo lo que tenga x se trabaja como si fuera una constante. Entonces en este caso esto nos daría la derivada de 4x menos y sobre d de y. Entonces, esto es una suma de derivada, una suma de funciones, por lo tanto, esto sería una suma de este estilo, ¿cierto? Entonces, la derivada se deriva con respecto de y la primera parte, la primera función y luego la segunda. Pero esto que está aquí, recordemos que actúa como si fuera una constante, es decir, tanto la función, la variable x como el 4 nos darían una constante, porque x se debe considerar como una constante, estamos derivando con respecto a y, por lo tanto esta derivada me daría la derivada de una constante que es 0. Mientras que esta de aquí simplemente me daría 1, por lo tanto esta derivada, la derivada de m con respecto de y, me daría menos 1. De forma análoga tengo que chequear la derivada de n con respecto de
x. Y vamos a ver la derivada de n con respecto de x. Esta es la condición que debemos chequear. Entonces miremos a ver qué ocurre aquí. Recordemos que en esta parte, cuando yo derivo con respecto de x, todo lo que tenga expresiones con y se considera, esa parte con cosas se considera y como una constante. Entonces, de forma análoga, acá vemos esto. Si yo derivo esto aquí, ¿cierto? Esto vuelve y me da 1 acá. Aquí esto es como si fuera una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, esta regla de derivación me da menos 1. Entonces vemos efectivamente que d de m de y, que es igual a menos 1, es igual a la derivada de n de x. Entonces esa ecuación diferencial será exacta. Y ahora pues lo que nos resta será construir la solución. Entonces veamos cómo se construye la solución. Primero vamos a integrar m con respecto de x. Entonces voy a integrar la función m con respecto de x. Bien. Lo primero que tenemos que hacer pues es la integral de m con respecto de x, ¿cierto? Vamos a construir la solución. Entonces construyamos la solución. Construyamos la solución. La primera, entonces sería hacer la integral de m con respecto de x. ¿Pero quién es m? M es 4x menos y. Entonces sería 4x menos y. En este caso, si vamos a integrar con respecto de x, todo lo que tenga que ver con y se considera una constante. Entonces esto, de todas formas, lo podemos escribir de esta manera, menos la integral de y de x. Recordemos que y aquí actúa como una constante, por lo tanto puede salir de la integración, al igual que, por ejemplo, este 4 puede salir de la integración acá. Entonces esto me daría 4 veces la integral de x de dx menos y veces la integral de dx. Aquí este y ha salido de la integral porque se considera una constante. Entonces, como vemos, esta integral pues simplemente nos daría, la primera integral nos da x al cuadrado sobre 2 y la segunda integral pues nos daría y por x. Entonces, en este caso, si yo hago la simplificación y juego un poquito con el álgebra, entonces esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Muy bien, luego ¿qué hay que hacer? Luego lo que debemos hacer es derivar esta función con respecto de y. O sea, lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de calcular, hay que derivarlo con respecto de y. Entonces, veamos qué es lo que nos queda. Aquí yo tengo entonces que esto sería la derivada con respecto de y de la integral que acabamos de resolver. Pero eso es esto aquí. Y de forma análoga, ¿no? Aquí como estamos derivando con respecto de y, todo lo que tenga x se comporta como si fuera una constante. Entonces esto nos daría la derivada con respecto de y de 2x al cuadrado menos la derivada con respecto de y de x por y. Aquí que obtenemos entonces en esta parte, la parte de la derivada, aquí. Entonces la primera derivada nos da 0 porque x se considera una constante, entonces esta derivada nos da 0, mientras que esta se puede escribir así. El x pues, sale de la regla de la derivación, por lo tanto esto simplemente me da, esta derivada es 1, por lo tanto me da menos x. Recordemos que toda constante que esté multiplicando una función de la variable con la cual estamos derivando, con respecto a la cual estamos derivando, puede salir de la derivada, ¿no? En este caso, por eso yo saqué la x. Y me da menos x esta parte. Entonces, muy bien. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, el siguiente paso en la construcción de la solución es a la función n le voy a restar lo que acabo de hacer, o sea, menos esta cosa aquí. Pero recordemos quién es la función n. La función n es 6y menos x. ¿Listo? Entonces a la función n, que es 6y menos x, le voy a restar esta derivada de aquí, pero esa derivada nos dio ¿quién? Nos dio menos x, entonces le voy a restar menos x. Entonces me queda 6y menos x más x. Como vemos, este término con este término se me va y lo que me queda es 6y. Ahora entonces, ¿qué debo hacer? Lo único que nos queda por hacer es la integral de este término que acabamos de hacer. Listo. O este término, ¿con respecto de quién? Con respecto de y. Entonces sería la integral de 6y de y, que simplemente me daría
6y al cuadrado sobre 2. Resto con esto, me quedaría que esta parte de la ecuación vale 3y cuadrado. Así la solución del problema será, la solución del problema es una función que depende de dos variables, x y y, que es igual a esta integral. Recordemos, esta integral, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2x cuadrado menos xy. Esta integral, que será 2x cuadrado y más esta integral que está aquí, que sería 3y. Listo, entonces esta sería la solución que estamos buscando. Recordemos, aquí hay que ir construyendo todo, ¿no? Entonces, aquí lo único que hice fue reemplazar al final en esta relación para poder hallar la solución. La primera integral y luego la construcción de la segunda integral. ¿Listo? Esa es como la forma en la cual construimos estas soluciones. ¿Ok? Entonces vamos a continuar haciendo algunos ejemplos. Lastimosamente ya se me va a acabar el largo el tiempo para este video. Entonces en otro video haremos otro ejemplo.